fríos y duros, digamos, para colocar el tema en su lugar. En este caso, esta ponencia reflexiona sobre el suicidio en Corea del Sur desde distintas perspectivas, pero siendo su objetivo vincularlo al concepto de Han. Corea del Sur tiene la tasa de suicidios más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con alrededor de 13.000 personas, 13.000, que se quitaron la vida en 2020. Y voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Bien. Se ve claro, bien. Perfecto. Bueno, yo voy a ir hablando y voy a ir pasando algunas de las diapositivas. Algunas las voy a explicar, otras las van a ir viendo ustedes. Como les decía, Corea del Sur tiene la tasa de suicidios más alta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con 13.000 personas que se quitaron la vida en 2020. En contraste con la tendencia global a la baja, la tasa de suicidios de Corea del Sur ha casi duplicado en 2 décadas, con 25.7 muertes por cada 100.000 habitantes. El suicidio fue la quinta causa principal de muerte en 2020, superando con creces las muertes por accidentes de tráfico. Si bien los hombres mayores tenían la tasa de suicidio más alta, el aumento de suicidios entre adolescentes y jóvenes es otro acontecimiento preocupante. Y desde 2011 el suicidio ha sido la principal muerte en general de coreanos que están entre los 10 y los 24 años. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos por qué Corea tiene una tasa de suicidios tan alta, como veremos después en los gráficos. El suicidio en Corea del Sur se ve cada vez más, no solo como un problema de salud individual, sino como un problema social general que ha resultado en parte del rápido crecimiento económico del país. Basta solo pensar en la Corea de 1960 a 20 años después, la Corea de 1980, 1990 y la situación en que se encuentra hoy. La desigualdad, la pobreza relativa y el desempleo juvenil son algunos de los problemas graves que se han vuelto cada vez más evidentes en los últimos años. Las poblaciones vulnerables, como la de los ancianos, se ven especialmente afectadas. La tasa de pobreza relativa de los ancianos, la proporción de personas que viven con la mitad de la renta disponible, se situó alrededor del 45% en 2019, y es la más alta de la OCDE también. Yo quería decirles justamente que para este trabajo necesariamente se utilizaron 2 conjuntos de datos de la Oficina de Estadística de Corea. Una de datos, la clasificación estándar de enfermedades de Corea, que fue creada por la Oficina Nacional de Estadística de Corea, y que nos indica expresamente las causas de todas las muertes, el número total de ellas desde 1991 hasta 2015, y también incluye la información relativa al género, la edad y el estado civil. Todo esto actualizado a 2019. Como se basa en los criterios de clasificación internacional de enfermedades establecida por la OMS, es útil para la comparación internacional. Y el otro conjunto de datos fue el Censo de Población de Corea, que me proporcionó exclusivamente información sobre género y edad. Aunque el Censo de Población de Corea se publica anualmente, el de Estado Civil se recoge y proporciona cada 5 años. Al combinar estos conjuntos de datos, pretendíamos comprender y proporcionar observaciones sobre la tasa de suicidio justamente en Corea. También he usado los cuadros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como parámetro comparativo. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué Corea del Sur tiene una tasa de suicidios tan alta? La situación realmente muestra que la mayoría de los adultos mayores han llegado a una etapa donde se plantean seriamente el suicidio debido a problemas de salud y dificultades graves económicas.
Por otra parte, la presión social y la desigualdad en esta sociedad altamente competitiva y orientada al éxito son otros factores de riesgo importantes para la creciente tasa de suicidios y jóvenes. Mercedes, perdón, ¿estás pasando tu PowerPoint? No, no lo estoy pasando, Perdón. no. Siga. No llegué todavía ahí, por eso. La riqueza, como les decía, y la desigualdad de ingresos se mencionaron como las principales causas de descontento con la sociedad. Por ello, el hecho de la ideación suicida hizo que fuera más común entre los jóvenes de bajos ingresos. Esta situación del suicidio no es un particular de Corea, sino que afecta a las poblaciones de todo el mundo, pero sin embargo la investigación sobre este fenómeno se ha visto restringida por varias razones, entre ellas que no ha habido una teoría integral reciente, más allá de la que ustedes tienen en pantalla. Esta fue, digamos, la primigenia, la de los conceptos de Durkheim con su libro sobre el suicidio, que fue el primero que lo estudió científica y académicamente, pero de fines del siglo XIX, 1897. Había pocos estudios posteriores. Por eso aludo que recientemente, me voy a pasar en esto, la teoría interpersonal del suicidio, o TIS, la vamos a nombrar como TIS, de Thomas Joyner, ha ido ganando cada vez más apoyo empírico, sugiriéndola como una posible solución a las... no tenemos tiempo ahora de describir toda la teoría de Durkheim, ustedes lo tienen allí en pantalla, pero vamos a ir tratando el tema después. Y la teoría de Joyner, él dice que la muerte por suicidio solo se produce cuando un individuo desarrolla el deseo de suicidarse y simultáneamente la capacidad de llevarlo a cabo. El deseo de suicidarse, por un lado, se compone de dos cogniciones: la pertenencia frustrada y la otra es percibirse a sí mismo como una carga, un estorbo. La pertenencia frustrada es un estado en el que la necesidad de pertenencia de un individuo se ve obstaculizada, hay un componente de aumento del sentimiento de soledad y la falta de relaciones recíprocas suficientes. La percepción de estorbo, por otro lado, es un estado cognitivo en el que los individuos se perciben como un lastre para los demás, se compone de la cognición de que uno es una carga y conlleva el efecto negativo del odio a sí mismo. Mientras que se cree que la experiencia de un solo componente predice la ideación suicida, que es la intención, el pensamiento de suicidarse pasivamente, es el momento en cuando piensan sería mejor si estuviera muerto. Se cree que la experiencia concurrente de ambos componentes, junto con el pensamiento de que son estables e inmutables, es decir, la desesperanza, predicen la ideación suicida activa, es decir, ya pasar del pensamiento a la acción. La teoría interpersonal ha provisto claras explicaciones y discrepancias en este momento, postulando distintas teorías. Ahí pasamos a lo que es la ideación, entre los que lo han intentado, lo han pensado o ni siquiera lo han pensado, los distintos porcentajes. Y la teoría interpersonal ha aportado un enfoque profundo y una investigación acelerada en la investigación de la conducta suicida. Tenemos que hacer necesariamente esta introducción, porque he tenido que, para tratar este tema, entrar en temas de psicología, que les cuento que psicología fue a los inicios de mi carrera universitaria una de mis opciones de estudio, por eso es un tema que me interesa mucho. Pero también les decía, el proceso social y el político, en el caso de Corea, histórico, están también presentes, y en ellos está entrelazado el suicidio. Se ha sugerido que el suicidio en el mundo occidental suele ser el resultado de una depresión o de otra patología psicológica, mientras que en el mundo oriental es más frecuente que sea el resultado de una decisión lúcida y responsable. En Corea del Sur y en muchos países de Oriente, como es el caso también de Japón,
ha existido durante largo tiempo una tradición de suicidios honorables. Conforme a ello, quitarse la vida es percibido como una salida posible que permite al suicida preservar su honor. Aquí vamos a analizar hoy el caso del suicidio en Corea desde una perspectiva diferente. Perdón, Mercedes, faltan 5 minutos. Bueno, el caso paso directamente a hablar del Han. El Han deriva del carácter chino-coreano. Paso rápidamente estas tasas de mortalidad de la OCDE. Estas son las causas de suicidio, las causas de suicidio financieras, académicas, salud y soledad. El caso de la presión académica, quería mostrarles esa foto. Y Han deriva del carácter chino-coreano, de un sentimiento de amargura que lo abarca todo, una mezcla de angustia, resistencia, anhelo de venganza, que pone a prueba el alma de una persona, una condición marcada por un profundo dolor y una sensación de vida inconclusa, el sentimiento de vivir, de estar en un país dividido, factores estos que pueden llevar a consecuencias fatales. Pero Han también lo vamos a encontrar en el lenguaje coreano como sufijo o prefijo en muchas palabras, que ustedes las tienen allí adelante, no me voy a detener en esto. En la década del 80, el poeta y activista Ko-un escribió: no podemos negar que hemos nacido del vientre del Han y nos hemos criado en el seno del Han. O sea, es un halo de nostalgia, de tristeza que inmanente y permanente a la sensibilidad coreana. Estos son algunos de los artistas coreanos que optaron por el camino del suicidio. El suicidio del expresidente de Corea del Sur acusado de corrupción, Roh Moo-hyun, en 2009. Hay distintas etapas hacia la culminación. Y siguiendo con el tema del Han, justamente, aunque hay poco acuerdo sobre una definición precisa, se reconoce que el Han es fundamental para el carácter coreano. Para los extranjeros es clave comprender esta noción para poder entender a los coreanos. Han también es la razón por la cual muchos coreanos sufren tanto y acusan al destino en los funerales. Y en resumen, significa que es un estado donde se encuentran precisamente doloridos y resentidos con el mundo, pero con una apertura lejana de esperanza. Es esencialmente una emoción que describe sentimientos de dolor, resentimientos y tristeza, y se considera un sentimiento exclusivo de los coreanos. Intervienen en él factores de tipo cultural, como es la presión de la familia coreana sobre los adolescentes para que estudien, por ejemplo, las obligaciones confucianas, el deber que sienten los hijos hacia los padres, de poder rendir en una carrera, por ejemplo, universitaria, en la cual sus padres han invertido muchísimo dinero, y los impactos entonces de las relaciones familiares están sumamente ligados a la decisión precisamente del suicidio. Yo quería decirles que en el caso de las conclusiones, desde que el gobierno de Corea del Sur introdujo su primer programa de prevención del suicidio en 2004, se han avanzado bastante y ha habido muchas mejoras, pero esto aún no es suficiente. En síntesis, el concepto de Han es una emoción específica de la cultura coreana, que es a la vez una expresión personal y colectiva del sufrimiento. Abarca desde la ira, la rebelión, la venganza, la depresión, la melancolía, la nostalgia, y con un dejo también de esperanza. Es un ejemplo de lo que los post-jungianos denominan el complejo cultural, que se manifiesta en el cine, por ejemplo, en el llamado nuevo cine coreano, posterior a la democratización, y por ello advertimos que más que un sentimiento, el Han es una expresión psicosomática específica de la cultura coreana, de un trauma social que ha sido moldeado por los acontecimientos del siglo XX y por la emergente nacionalidad surgiente coreana, enmarcada en una trama social
modelada por los múltiples acontecimientos dramáticos de la historia coreana, como fue la guerra de Corea, la partición de su territorio. O sea, hay un halo de nostalgia Han en un país dividido, con familias divididas, hechos que sobrevuelan la decisión, en muchos casos, de elegir el suicidio como punto final del sufrimiento. Entonces, quisiera... Un minuto, Mercedes. Sí, ya cierro. Bueno, quisiera justamente decirles que basándome en el concepto de anomia de Durkheim y la TIS de Joyner, yo sostengo en esta ponencia, que he tenido que acortar porque es un tema sumamente denso, que en Corea existe una situación simultánea y competitiva de la presencia del confucianismo tradicional y el individualismo occidental, sumado al sentimiento subyacente de Han, que está causando una ambivalencia cultural patológica, un estado de anomia y un aumento de las tasas de suicidio, y con relación al cual el gobierno de Corea está haciendo esfuerzos, pero que aún estos son insuficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Sin lugar a dudas, un tema muy conmovedor, ¿no? Recuerden las preguntas si desean ir formulándolas en el chat. Muy bien, vamos a dar lugar entonces a la segunda exposición por parte de la doctora Celeste Castiglione. Voy a presentarla. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es investigadora de CONICET en la Universidad Nacional de José C. Paz, es directora de proyectos de investigación, profesora de grado en la UBA y de seminarios de posgrado y doctorado en UNPAS. También en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos y su trabajo es lidiar con la muerte, encuentros con una iglesia coreana en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Celeste, adelante, por favor. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a los organizadores también por la posibilidad de mostrar también un poco este aspecto del trabajo. A ver si corre la... Ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, básicamente hablar un poco de esta temática de la comunidad coreana que llegó hace más de medio siglo, distintas instancias de organización se articularon a partir de eso para acompañar el momento de la muerte, en donde la comunidad religiosa tuvo su rol protagónico. En otros trabajos analicé el cementerio que existe en Cañuelas, las distintas parcelas y las distintas sectorizaciones que tienen, además de ser un conjunto comunitario de todas las iglesias que buscaron este lugar y lo hicieron posible. Por otro lado, también esta comunidad posee en el territorio un capital cultural y simbólico, económico y social que ha podido reunir a lo largo de los años el objetivo de concluir con esto y además poder elegir el lugar y las formas en las cuales se desempeñan los espacios de la ritualización y la muerte. Entonces, consideramos que los símbolos y rituales se constituyen como instancias del orden de lo religioso, pero también son apropiaciones civiles de consolidación de identidades nacionales. O sea, poder hacer una ritualización a la forma coreana, de alguna forma refuerza y reproduce identidad. Y la iglesia es un espacio performático que le suma la legitimidad al poder de salvación y el papel pedagógico que asume para las próximas generaciones. Y los ritos son, en ese sentido, conductas corporales más o menos estereotipadas, a veces codificadas e institucionalizadas, que basan ese conjunto complejo de símbolos y creencias, de comportamientos variados, que reflejan afectos profundos, supuestamente guían al difunto a su destino post-mortem, pero también tienen objetivo darle un límite y superar la angustia después de la muerte. Es decir, esa ritualización también tiene un aspecto práctico que hace que la familia pueda ir pasándolos y superando esas instancias. La mirada propuesta no puede estar solo posicionada en el acá, sino también en el allá de manera dialógica y relacional, así acercarnos a la perspectiva de los protagonistas. Hubo una primera etapa de
30 entrevistas en profundidad en 2017-2018, una segunda específica con la parroquia de los Santos Mártires Coreanos, los sábados a la tarde teníamos entrevistas allí, y una tercera etapa que hicimos durante la pandemia en formato de Zoom. Hemos contactado a líderes comunitarios, al Museo Kim Yun-shin, la Asociación Civil de Coreanos en Argentina, la Cámara de Comercio, la CASIAC, la Cámara de Empresarios Coreanos, y muchísimas más que también nos ayudaron a hacer esta bola de nieve que llevó a múltiples entrevistas. Y sobre todo también a tener la visión de las iglesias en función de la pandemia y lo que para ellos significaba en este tramo. Bien. Aspectos teóricos. Sabemos, y lo hemos comprobado, y desde la misma comunidad, que hay una reproducción y cambio que se relacionan con los sujetos migrantes, y que básicamente, para resumirlo, en gran parte la comunidad coreana en la Argentina ha asumido una movilidad social ascendente, con apropiación de poder y de recursos, con organizaciones e instituciones, redes y círculos específicos, con desempeños ocupacionales y profesionales, y con un estilo de vida y lazos sociales en lo microsocial que permitió y transmitió recursos por herencia, en donde también en ese espacio tiene lugar el cambio. El escenario transnacional que nosotros vemos se posiciona por lo general en Bajo Flores, y reconoce la existencia de relaciones de distinto tipo, históricas, familiares, económicas y políticas, que atraviesan los espacios, y que de alguna forma le dio una gran flexibilidad en la crisis de 2001 de poder irse a otro lado, o retornar a Corea, o irse a otros países, que en el caso de la pandemia esto fue imposibilitado por cuestiones ya conocidas. Pero que este escenario transnacional en donde ellos se movían, acá se vio limitado de manera fuerte. El rasgo diferenciador que tiene la parroquia de los Santos Mártires Coreanos es que es la única que depende del Vaticano, mientras que hay una cantidad de 20 y pico de iglesias evangélicas de diverso nombre y distintas ideologías y formación. Aquí en este caso ellos lo ven como algo que adscribe la pureza doctrinaria, y por lo cual ellos consideran que es de alguna forma un valor, un capital específico, pero que también a la hora, digamos, de tomar decisiones se encuentra limitado por lo que dice el Vaticano también. O sea, por un lado les da una legitimidad anclada en la genealogía histórica y del poder de la Iglesia Católica, pero por otro lado, de alguna forma tienen que esperar las directivas que vienen del Vaticano. Esta es muy bonita, si bien acá no se ve la iglesia muy clásica con la nave central y la transversal, se encuentra en el interior. O sea que primero se ingresa a un espacio común con las oficinas y el espacio administrativo, mientras que después sí se ingresa a la iglesia en sí misma. De acuerdo con los entrevistados, para ellos la iglesia es un apoyo moral, espiritual y hasta material. Otros jóvenes lo viven como un club y que no perciben la forma de transitar un sábado si no es yendo a la iglesia a la tarde a compartir con sus compañeros. La muerte en comunidad tiene, por otro lado, también dentro de lo que es esta iglesia, algunas características peculiares que tienen que ver con abordar la muerte y los significados como un desafío conceptual, y es parte de sus tareas fundamentales de la iglesia. Su ritualización tiene que ver con un carácter repetitivo, a reglas establecidas y comportamientos ordenados, tiene que tener una complejidad en distintos sentidos, pero con la suficiente vaguedad como para que esas ritualizaciones se puedan adaptar a tiempos y espacios, y una sociabilidad que implica la pertenencia y la necesidad de una reunión en un espacio determinado. Hay creencias, hay una parte de lo luminoso, de lo místico, de lo sagrado, que tiene una eficacia en sí, y la intersubjetividad comunicativa. Importa saber qué se dice a través de esta interacción social y de esa ritualización. Es decir, como explican acá un poco, tanto en los dos espacios donde se establece este velatorio, como lo decimos aquí, de alguna forma durante parte del día y la noche, la Iglesia Católica establece una logística que tiene que ver con rezar a fin de ayudar al alma a ascender,
que al mismo tiempo son procesos de comunicación, ¿no? Es decir, aquí se reúnen nuevamente las familias, se habla, se liman asperezas o se profundizan de alguna forma, pero son espacios también performáticos en donde esto se despliega y donde está muy reglamentado. Hay también esta cuestión litúrgica de los entrevistados de la parroquia, que depende estrictamente del Vaticano, dice: entrar, saluda al cadáver con una muestra de respeto, se prende un incienso, se tira agua bendita, se saluda a los familiares y se deja el sobre con plata. Acá es donde entra la parte más interesante, chocante, me decía el entrevistado. Hay una sala, después hay otro lado donde se puede comer o tomar alcohol. Se ríe, se juega las cartas. Yo en principio no entendía eso, y la explicación es bastante simple, y también la dieron hoy desde el punto de vista arquitectónico las compañeras que trataron la situación del Xinjiang y del Feng Shui. Hoy una parte para la división, un ambiente de rezo y de respeto, y un ambiente donde uno conmemora, y tiene que haber un lugar donde se divierte. La muerte es una transición y uno acompaña. Hay un libro con rezos específicos y canciones para acompañar el momento. La estricta ritualidad, especialmente los de pasaje, tiene como objetivo unir a los participantes ante ellos como colectivo. Es notable cómo todo el tiempo están hablando del nosotros con respecto a los otros, de las iglesias evangélicas, y acompañan los cambios del estado de vida a otros, solidificando vínculos, o lo terminan de romper, como decía antes, en virtud de las ausencias o aspectos no cumplidos, pero que apuntan a comprender los ciclos vitales y acompañar a la familia en el proceso. En el velatorio y el entierro se dan las tres instancias clásicas que menciona Van Gennep en cuanto a la separación, conductas simbólicas que van a empezar a separar a la familia del individuo, el de transición, donde todavía el cuerpo no acompañó, y dejó el plano terrenal, por lo cual hay que continuar con esa sustentación, y por otro lado los de agregación, cuando ya sí se deja el cuerpo y se vuelve a la casa ya sin ese miembro, y reafirmando, como de alguna forma rearticulando la dinámica familiar a posteriori. Estas tres fases se encuentran en el proceso que se inicia en el velorio y concluyen en el entierro el día siguiente. La diferencia que se da con la parroquia es que hay un último servicio donde después de la casa velatoria se vuelve a la iglesia, y una vez producida la inhumación se invita a los concurrentes a un almuerzo en un restaurante reservado. Con respecto a las iglesias y pandemia, la gran mayoría de los entrevistados son miembros de las iglesias evangélicas, y básicamente después del primer shock que nos atravesó los 2 primeros meses, donde estuvimos medio congelados, después sí se empezaron a articular estrategias de movilidad en cuanto, aunque sea revincularse, así sea con Kakao Talk, así sea con WhatsApp, así sea con también misas a través del Zoom. Y ahí también una parte de los voluntarios que ayudaba a los viejitos a que supieran cómo bajarse estas aplicaciones, o que algunos nietos e hijos también proporcionaran el espacio en la computadora. Y se escuchaba, nos decía una mujer gastronómica, que antes salían a caminar, se sentaban a tomar el café los abuelitos, y ahora están todo el día en casa. Y los hijos le dicen: no, mamá, papá, no salgas. Hubo algo de depresión, pérdida de apetito, no querían comer, no querían hacer nada. En muchos casos escuché que antes algunos que se iban a hacer tenis, golf, ¿no? Y salían a hacer una pequeña rutina que ahora fue suspendida. Desde un lugar más informal y voluntario, las iglesias evangélicas repartieron paquetes de barbijos y de enseres. A veces no se supo muy bien cómo fue que se armaron esas listas, quedan en una nebulosa, y de alguna forma llegaban con un timbre y dejaban 30 kilos de arroz, carne, víveres, para que aguantaran comiendo 3 meses, y sobre todo ramen, que era algo que también mencionaba muchísimo. Con respecto a la iglesia de los parroquias de los santos mártires coreanos, ahí hubo una cierta rispidez, porque preferían que no, porque si iban chicos jóvenes a repartir comida y demás, justamente entraba en conflicto esta situación confuciana de cierta jerarquía, en la cual, según nos contaba este entrevistado, estaban acostumbrados a un estilo de vida, la mayoría de clase media, media alta, y de repente recibir ayuda, especialmente de menores de edad, de menores esas personas, les tocaba el orgullo, y que de alguna forma consideraba que, digamos, ponía en peligro también la imagen de la iglesia, que se tenía que ajustar a la ley, y
adoptar lo que decía el decreto nacional. Sin embargo, las evangélicas tuvieron una movilidad que no tuvo justamente esta parroquia. Sin embargo, hubo otras asociaciones, como Corea Se Une y demás, que desde el punto de vista textil aprovecharon la situación y pudieron hacer una gran cantidad de barbijos que también distribuyeron de forma gratuita o hicieron donaciones a los hospitales de la comuna porteña. De acuerdo a la cosmovisión confuciana, es obligación de los hijos ayudar al padre, pero esto se corría de los esquemas y sumaba una contrariedad que fue alertada por la cúpula de la iglesia local. También nos decía Samantha, que es miembro de una iglesia evangélica. También, como creemos en Dios, lo tomamos como un llamado de atención, como una luz roja de semáforo. Cuando nos quiere avisar que está en peligro, que volvamos un poco a los principios divinos que nos quiere mostrar. Quizás no entendemos todo lo que está pasando, pero podemos entender cuál es el propósito de Dios en este momento. Es decir, era un espacio de reflexividad, era un espacio de introspección que había que aprovechar desde las iglesias a fin de reflexionar acerca de la situación que en este caso atravesaba al mundo. Las reflexiones finales básicamente son que la muerte forma parte de las trayectorias migratorias, a menudo son eventos que nosotros las llamamos para seguir viviendo, para no tenerlo presente, para continuar con la cotidianeidad y la productividad que requiere nuestra vida cotidiana. A veces sí se hacen en virtud de casos de superación, de los pioneros, cuando se une, digamos, a la cadena de sentido que tiene un determinado grupo. Y la migración, la forma en que se fue organizando la comunidad, la elección del nicho económico que les brindó capital social y económico, les otorgó la oportunidad de cumplir con ritos y etapas de esta Corea recordada, y tratar de cumplir con un esquema axiológico compartido por los grupos de proximidad. Es decir, la posibilidad de tener su propio cementerio los hace pensar, sobre todo cuando viajan a Corea y vuelven, en que están cumpliendo con ritos ancestrales que la Corea moderna no está pudiendo cumplir. Y la pandemia puso a estos individuos frente a la finitud sin poder aislarse ni esquivar el tema a través de distintas estrategias de distracción, como tenemos todos. La universalidad del evento llevó a estas soluciones fueron pesadas aquí y ahora, sin posibilidad de remigrar hacia otros espacios transnacionales, ni pensar siquiera en el retorno, especialmente en el 2020. Por todas estas razones, las iglesias, trascendiendo el shock inicial, en el que todos fuimos sumidos, pudieron pensar alternativas, si bien no llegaban a todos sus miembros por cuestiones tecnológicas, en gran medida, fueron recuperando paulatinamente algún tipo de actividad y acompañamiento. Queda mucho por indagar, por supuesto, ¿no? Y las consecuencias que esto tuvo y tendrá a lo largo del tiempo. Este es solo un pequeño avance en la investigación que llevamos a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Celeste. Siempre hay algo nuevo que nos traes en este tema, ¿no? Que uno cree que ya está acabado y siempre aparecen nuevas formas culturales, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar lugar a la tercera de las exposiciones. Hay un grupo, en realidad, que ha desarrollado este tema. Ellos son María del Carmen Hernández Cueto. Ella es doctora en educación, maestra en lingüística y licenciada en administración por la Universidad Autónoma de Nayarit. También está Irene Rodríguez Parra, ella es maestra en tecnologías de la información de la misma universidad, y Yang San-chul, que es maestro en lingüística coreana, licenciado en lingüística de la Universidad Autónoma de Nayarit. El tema que van a presentar, y que lo va a hacer justamente María del Carmen, es la religión e historia, similitudes y contrastes entre Corea y México, y su configuración histórica a través de la religión. María del Carmen, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, este es un tema pues sencillo. Estamos, somos novatos en estos temas, empezamos las investigaciones, pero queremos empezar. El tema es similitudes y contrastes entre Corea y México. En la base de esta comparación que hicimos fue la cuestión
pues de inicio religiosa. Y aquí tenemos la definición que nos da la Real Academia Española, que bajamos esta definición, donde de estas conductas de las religiosas nos rigen a la mayoría de los que profesamos alguna religión, que nos dicen cómo comportarnos en lo individual y cómo comportarnos en una sociedad. Nosotros tenemos México prehispánico, donde se le llaman pueblos originarios, que todavía, a pesar de todas las invasiones que tuvimos, pues aún sobreviven. Estas son algunas de ellas que habían sobrevivido tantos años con pues las invasiones que hemos tenido, pero a partir de la globalización se redujeron de 400 lenguas y pueblos originarios a solamente 200. Ha sido más fuerte el impacto de la globalización que las invasiones que habíamos tenido en la prehistoria. Era una cuestión que este pueblo que eran originarios, pues adoraban o veneraban a los fenómenos naturales como la tierra, el agua, el sol, la luna. Y también se practicaban en el México prehispánico rituales y ritos para poder tener contacto con el más allá, con la divinidad. Y pues eran también varias causas por las que se solicitaba a través de estos ritos y rituales, pues pedir bonanza para las cosechas, agradecer algún bien que recibieron. Y teníamos en ese tiempo, todavía hay aquí en México, se practican, se tienen chamanes en los pueblos originarios, pero en este caso, estos son hombres. Aparte de esta cuestión que presento ahorita, pues ellos practicaban mucho la cuestión de la arbolaria también, como en Corea, y se hacían pues observaban los astros, se hacían observatorios de pirámides, que tenemos una muy famosa que siempre pasa el equinoccio de la primavera, y ahorita les voy a explicar qué pasaba, pero la cuestión oscura o fea que se hacía, pues ahorita se nos hace, ¿verdad? En ese tiempo no se veía tan mal los sacrificios humanos y de animales para poder decir que el dios de la guerra, que el dios distintos que había, en este caso vamos a hablar del origen de los dos pueblos, pues que según los sacerdotes, esos dioses pedían sacrificios humanos y de animales para poder dar a cambio la bonanza o la solución del problema que se tenía en ese entonces. Esta es la pirámide que existe, se llama en Chichén Itzá, y ahí como se observa en los triángulos, en la sombra, el día del equinoccio, abajo se tiene una víbora que se supone que cuando entra el equinoccio se va viendo con el sol y la sombra, y siempre se establece la hora, pues como en el cambio de que va a entrar la primavera, en la hora exacta se aprecia como en la sombra luz viaja una víbora, se va moviendo a través de la pirámide. Pues era que cuando entraba en contacto lo divino con lo terrenal, y era el contacto de la ayuda o el llamado que hacían los chamanes en ese tiempo prehispánico. Y todavía aún sucede pues ese fenómeno de luz y sombras cuando es el equinoccio en primavera. Era un ejemplo de cómo pedir la bonanza, y cómo era una muestra que a través de las pirámides pues se sentía la energía que llegaba de lo divino. Con respecto a la Corea antigua, también tenemos que, pues en este caso, pues se dice que el pueblo se formó por la migración de otros pueblos, a diferencia de México, que ya teníamos nuestros pueblos originarios de las diferentes culturas indígenas que tenemos. Estos aquí en Corea, pues tenemos que venían de migración de estos países pues en la Corea muy antigua, igual que en México prehispánico, de hace varios años.
También tenemos que aquí en México decían que el dios de la guerra, que era Huitzilopochtli, fue el que indicó que se fundara ya el pueblo de Aztlán, el pueblo de México. Aquí en Corea fue Tungun, que se reconoce como el primer antepasado coreano. De la misma forma se realizaban, y todavía se realizan ritos y rituales, pero en este caso la mayoría eran hechos por mujeres. Los rituales eran mujeres las que los realizaban. Y pues el objetivo era similar, pues pedir riqueza, poder, salud para la persona que se encontraba en problemas, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos aquí en común? Pues tuvimos invasiones, también fuimos colonizados ambos países. Ahorita todavía aún en México se venera mucho a la Virgen de Guadalupe, que es un día nacional que se suspenden actividades para hacer la veneración religiosa católica. Y por otra parte, en Corea todavía se reconoce a Tangun y a su padre Wanun. ¿Qué tenemos? Tenemos igual en las diferentes iglesias politeístas de diferentes tipos. Tenemos más variedad por acá en México. Nosotros sabemos que el catolicismo en Corea fue adoptado, no fue una imposición, ¿verdad? Como a nosotros sí lo fue con los españoles, que tenemos esas diferencias, pues. Con respecto a eso, nosotros decimos que las religiones fueron o son en estos dos comunes en los tipos de rituales que se realizaban en los países en la antigüedad. Fueron la base, pues, la cuestión religiosa, pero a través de la evolución de ambos países se fue dando una diferencia, porque en México los líderes políticos se educaban en escuelas religiosas y de acuerdo a esos preceptos, pues se tenía el control y la manipulación de la población de acuerdo a lo que se establecía en esas cúpulas, ¿verdad? Y sin embargo en Corea, pues no pasaba así, pero hay cuestiones en las cuestiones sociales que ellos todavía son muy conservadores, como estos temas que todavía son muy sensibles a la población coreana, como el aborto, o le llamamos las minorías, ¿verdad? Los matrimonios igualitarios, entre otros temas que todavía a veces son un poco tabú en Corea, ¿verdad? Y con respecto a nosotros, pues sí tenemos esa base religiosa más fuerte, pero en esta cuestión social nosotros todavía no tenemos, o sea, ya hemos dado un paso más adelante en la cuestión social y asimilamos estos cambios que desde nuestro punto de vista las minorías no tienen por qué ser excluidas. O sea, eso aquí en México ya no es un problema y lo tenemos reconocido como un avance en la cuestión social donde se respeta la diferencia del ser del otro y pues socialmente no nos causa mucho conflicto esta cuestión. Y pues sabemos que en Corea todavía hay muchas cuestiones sociales que pues no precisamente pueden ser basadas con respecto a la religión, pero pues todavía hay muchos temas tabús y que para nosotros pues aquí en México ya se ha abierto y se ha aceptado a esas minorías sin excluirlas. Y pues hasta aquí llego. No sé si tengan algún comentario. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Seguramente va a suscitar algunas preguntas, algún comentario. Muy bien. Vamos entonces a la última de las exposiciones. Ella es Carolina Dayana Antonella Castro. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Jujuy. En 2020 obtuvo el primer lugar en el segundo concurso de ensayos sobre literatura coreana para latinoamericanos de la Korean Foundation Latinoamérica.
El tema que va a desarrollar Carolina es pedir y agradecer bajo el mismo cielo y a la misma tierra. Puntos de conexión entre el Gut coreano y el rito de la Pachamama. Adelante, Carolina, por favor. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Ah, sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Bien, el título de mi ponencia, tal cual como dijo Liliana, es pedir y agradecer bajo el mismo cielo, la misma tierra, puntos de conexión entre el coreano y el rito a la Pachamama. Antes que nada, quiero hacer una aclaración, especialmente para las personas que no son de Argentina. En este trabajo yo hice una comparación entre el ritual a la Pachamama que se realiza en la provincia de Jujuy, que es donde yo vivo, que es en el norte del país, es en el extremo norte. Esto lo aclaro porque quizás el ritual tiene otras formas de realizarse en otras partes del país o en otras partes de Latinoamérica, entonces en específico es en este lugar, ¿sí? Y bueno, este trabajo nació como un cuestionamiento de, a veces nosotros tenemos como costumbres que practicamos y pensamos quizás que son como muy únicas de la ciudad donde nosotros vivimos o quizás del país donde estamos, y cuando empezamos a tener contacto con otras culturas, ya sea, no sé, visitando los lugares o estudiándolos, en este caso como de Corea, vamos descubriendo que quizás también hay como muchos puntos de conexión y muchas similitudes. Entonces, cuando aprendí sobre el chamanismo y específicamente sobre el rito del Gut en el chamanismo, encontré como muchos puntos que dije, esto es como muy parecido a las cosas que se hacen acá en mi casa. Entonces se me dio por empezar a buscarle, quizás, dije, quizás tienen muchos puntos en común y estaría bueno ver cuáles son ellos. No sé si se cambia la pantalla. ¿Se cambió la diapositiva? Sí, 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 Bueno. querida. Muchas gracias. Bueno, para empezar, voy a hablar sobre el chamanismo para contextualizar un poco a lo largo de la historia de Corea. Hablar del origen del chamanismo es una tarea un poco difícil porque hay pocas fuentes escritas sobre la historia del mismo, porque es una tradición que se ha transmitido esencialmente de manera oral, y esta característica parece que es como una especie de consecuencia del segundo plano en el que ha quedado el chamanismo a lo largo de la historia coreana, en contraparte del protagonismo que han tenido otras tradiciones como el budismo o el confucianismo. De estos primeros y escasos registros escritos que hay, pueden conocerse que en los primeros tiempos los chamanes eran en su mayoría hombres, a diferencia de la actualidad donde la mayoría son mujeres. Y estos hombres solían ser jefes tribales que además cumplían funciones en el poder político y judicial. Durante el periodo de los Tres Reinos, los chamanes ocuparon además una posición social muy importante. Algunos eran reyes y también cumplían las funciones chamánicas, pero eventualmente estos dos roles se fueron separando y los chamanes se convirtieron en líderes religiosos que estaban al servicio del rey. Cuando las nuevas religiones como el budismo, el taoísmo y el confucianismo se fueron imponiendo, el chamanismo fue perdiendo ese rol protagónico y empezó a convertirse de a poco en un culto de mujeres y de clases sociales bajas. Cuando el budismo fue tomando un papel central en la sociedad, no es que el chamanismo quedó de lado, sino que más bien establecieron una relación de sincretismo e intercambio entre ambas. En los ritos chamánicos se utilizan muchos elementos budistas, como algunas escrituras, vestidos, instrumentos de oración, y a la vez el budismo coreano también incorpora en su cosmovisión muchos elementos que proceden del chamanismo. Tal vez el más popular sea la presencia del santuario, que está dedicado al dios de la montaña en todos los templos budistas. Y también están los ritos de sacrificio al cielo con algunos de los elementos budistas introducidos en ellos. Ya en la época de la dinastía de Goryeo es un periodo donde empieza una persecución a las prácticas chamánicas y los primeros intentos de prohibir las mismas. Sin embargo, todavía en este momento el chamanismo conservaba una suerte de prestigio entre las clases altas, así que eso ahí está, se pasa. Bueno. Ya en la época de la dinastía Joseon, el escenario cambia nuevamente, el confucianismo toma el papel de ideología del Estado, y en consecuencia este rechazo al chamanismo se hace mucho más fuerte, se incluye una persecución a quienes lo practican y un pago de impuestos especiales a los chamanes,
como una especie de estrategia para que ellos abandonaran estas prácticas. Esto derivó en el inicio de lo que es la tradición femenina chamánica, que está vigente en la actualidad, ya que los rituales chamánicos, las mujeres los tomaron como una vía de escape a la exclusión que se vivía en ese tiempo en la sociedad, donde los hombres eran los únicos protagonistas en la mayoría de los ámbitos. Entonces las mujeres, tanto de clases bajas como de las más altas, se mostraban entusiastas respecto a ser protagonistas de esta tradición y al mismo tiempo la mantenían. Ya pasando a lo que es el periodo colonial japonés, se buscó introducir la religión japonesa a través del chamanismo, por lo cual también se obligaba a las chamanas a dirigirse a dioses sintoístas. En este momento histórico también es muy importante porque surgen los primeros estudios sobre el chamanismo coreano y se le otorga el término de Musok, que significa las costumbres de las chamanas. Los japoneses buscaban a la vez que sea como que dejara de ser considerada una religión como tal, pero es como que lograron todo lo contrario, como que el chamanismo empezó a constituirse como el núcleo de la cultura coreana y algo que hacía distintiva su identidad. Tras la expulsión de las tropas japonesas, surge el intento de hacer desaparecer totalmente el chamanismo, y bueno, continuando con a lo largo de la historia, en los años 60, como que vuelve a cambiar todo de nuevo, y el chamanismo se instrumentaliza como una herramienta del gobierno para rescatar la cultura tradicional y recuperar el espíritu tradicionalista, por lo cual lo declaran como un bien cultural intangible, y también a las chamanas declaradas como bienes culturales humanos, en una especie de revalorización y reconocimiento de lo que alguna vez fue prohibido. Entonces es como que iban de la prohibición a la revalorización, y movimientos como el movimiento Minjung buscaban rescatar los ritos y las formas del chamanismo en un pos de la reconstrucción de la cultura popular que comuna a todos los coreanos. Entonces tomaban este matiz de religión nativa y original de Corea como un símbolo de la auténtica tradición cultural coreana y buscaban revalorizarla, digamos. Ya en los años 90 el chamanismo ha seguido creciendo y ha seguido presente en la mentalidad de los coreanos como centro de la cultura y del mundo religioso coreano. Hablar del chamanismo, como le decía hace rato, la tradición chamánica se ha ido derivando en una tradición esencialmente femenina. Entonces vamos a hablar sobre las chamanas, que son como uno de los elementos básicos, digamos. Y las mujeres chamanas son llamadas mudang y cumplen la función de intermediarias entre lo que sería la tierra y el cielo, entre los seres de este mundo y las deidades. Los hombres chamanes, que aún existen en una cantidad mucho más baja, son denominados paksu. Las mudang tienen una clasificación en dos categorías, que son ganshin mudang, que son las que reciben su llamado a través de la posesión, y las susub mudang, que llegan a ser chamanas por herencia de madres o de abuelas. El proceso de ser chamán entonces puede empezar de cualquiera de estas dos formas, y puede ser con la posesión, como decía, que modifica para siempre la vida de la mujer que ha sido poseída. Y este rito de iniciación pone a prueba las capacidades de esta mujer, inicia con un periodo como una suerte de enfermedad o de transición, donde ella tiene que demostrar públicamente una ceremonia que es capaz de identificar los distintos elementos chamánicos, y con esto culmina con su incorporación como chamana oficial, por decirlo de alguna manera. La mujer en la tradición chamánica tiene, como decía hace rato, un protagonismo muy especial, y esto se diferencia bastante de lo que serían las tradiciones religiosas alrededor del mundo, digamos, donde por lo general vimos que en las religiones los que presiden los ritos y las ceremonias son hombres. Por ejemplo, en la religión católica, que tenemos a los sacerdotes, que son todos hombres, por decir algún ejemplo nada más. Y bueno, esto también ha ocurrido en Corea con las prácticas budistas o confucianas, donde también los hombres tenían el protagonismo. Entre las distintas tareas que llevan a cabo las chamanas están las tareas de curación, de sanación, de adivinación, y también por supuesto la preservación del arte y la cultura tradicional de Corea, además de cumplir una función sacerdotal y relación con los espíritus, y ayudar, digamos, a las almas de las personas fallecidas a viajar en paz hacia otro mundo. Entonces las chamanas, de algún modo, no son las que unen el cielo con la tierra, sino que quizás de algún modo unen como el mundo antiguo con el mundo moderno de Corea.
las generaciones antiguas con las nuevas generaciones. Como que a lo largo de la historia también han ido uniendo a las distintas clases sociales y a las mujeres en sí como un nuevo colectivo de personas que también pueden ser protagonistas de los hechos más relevantes de la historia. Yendo en específico al ritual del chamanismo, que es el que voy a comparar con el de la Pachamama, es el Gut. El Gut es el principal rito chamánico con el que la chamana lleva a cabo su tarea mediadora. Existen diferentes tipos de Gut, que están, por ejemplo, los dedicados a suplicar por la buena suerte de los individuos o la comunidad, los que están dedicados a curar enfermedades, los dedicados a los difuntos, y los dedicados a las mundas propiamente dichas para promover su poder espiritual o iniciación, como comentaba hace un momento. Las chamanas tienen en su casa un lugar especial y sagrado llamado Shindan, dedicado al espíritu que las ha poseído. Y en las paredes de ese lugar colocan pinturas y figuras de dioses y tienen ahí además todos los elementos necesarios para la realización de este ritual, como las vestimentas y algunos instrumentos musicales o herramientas para la adivinación. El Gut tiene 5 partes, que son la purificación, la invocación, la súplica de adivinación, el entretenimiento a los dioses y la despedida a los mismos. Durante el rito se realizan diferentes bailes, canciones y otras actividades de índole artística, pero que tienen una función de ritualidad, digamos, de comunicar el mundo con el cielo. La chamana se deja poseer y el objetivo es que ella sirva de interlocutora entre las personas a fin de solucionar los problemas de ellas o de agradecer. El ritual puede tener una duración de varias horas o de varios días, y también se realizan ofrendas de frutas, arroz, flores de papel, se come y se comparte para culminar todo el ritual, y en la entrada del lugar se coloca un altar con alimentos para mantener contentos a los espíritus que se espera que lleguen, pero no se desea que ingresen al lugar. Como dije varias veces, las chamanas funcionan como un intermediario entre el cielo y la tierra, entonces hay que hablar de cuáles serían los dioses del chamanismo, con quiénes nos estamos comunicando. Las deidades del chamanismo son infinitas, digamos. Además de poseer sus propios dioses, en el chamanismo se incluyen divinidades o personajes importantes de otras religiones, como Jesús o Buda. Pero para hacer una suerte de división de los dioses, se pueden dividir en dioses naturales, relacionados con fenómenos de la naturaleza, dioses territoriales, relacionados con cada pueblo o territorio geográfico, dioses humanos, que han sido seres divinizados a lo largo de la historia, que pueden ser generales o reyes, dioses de la muerte y dioses de las enfermedades. A su vez, cuando se realiza el Gut, los antepasados de la familia actúan como dioses en ese momento, y una de las tareas principales es alimentarlos y divertirlos para generar esta idea de reciprocidad entre las partes, que es ofrecer y recibir, agradecer y pedir, siempre buscando, por supuesto, el bien común. Por el otro lado tenemos entonces, viniéndonos para este lado del mundo, lo que sería la devoción a la Pachamama. La Pachamama es una deidad que veneraban los incas, y justamente la etimología de la palabra nos explica que es un término quechua, pacha, es un término quechua que hace referencia a la tierra, y mama hace referencia a madre, entonces consecuencia Pachamama significa madre tierra, y se proyecta como una deidad principal en la que descansan los poderes que reglamentan a todas las fuerzas naturales, es decir, es vista como el fin y el origen de todas las cosas. Sus orígenes están en la cultura incaica, y a la vez son varios y difusos, y creo que muchas de las personas que practican o que practicamos, ¿no?, incluir el ritual de la Pachamama, quizás no conocemos mucho su origen, pero hemos absorbido la tradición mediante las prácticas y mediante nuestros ancestros, que las fueron pasando también de manera oral y de manera práctica propiamente dicha. Este ritual en principio era para agradecer las buenas cosechas, pero bueno, al trasladarse desde el campo hacia la ciudad, ha cambiado para simplemente agradecer, proteger y pedir todo, digamos, todos los beneficios que uno haya tenido, todo lo bueno que uno consigue. Y bueno, específicamente en Jujuy, el mes de la Pachamama, digamos, es el mes de agosto. El 1 de agosto de cada año es como el día en el que se establece que se tiene que realizar el ritual, pero en realidad también se puede realizar como en cualquiera de los días del mes de agosto.
Como un dato anecdótico voy a contar que en mi casa mi abuelo en realidad lo hace el último día de julio, como que para tenerlo listo el primer día de agosto, es una costumbre que él tiene. La ceremonia de la Pachamama, por lo general, se realiza en una especie de pocito, digamos, que tienen las casas, que siempre es en un mismo lugar, que se cava y se destapa y se tapa cada año. Bueno, en las casas que no tienen pocito lo hacen en una maceta, o sea, siempre que tiene que haber tierra, digamos, por decirlo así. Y en ese lugar se realizan las ofrendas a la madre tierra, que pueden ser bebidas, productos como azúcar, hierba, hojas de coca, y en algunos casos alimentos. Y además de esto se realiza lo que se llama el sahumado de toda la casa, que se realiza con una especie de, bueno, algunas personas colocan también hierba, azúcar, pero por lo general acá veo que se compra como una especie de rectángulo de telgopor que tiene diversos alimentos secos y elementos decorativos como papel picado, serpentinas y figuritas de casas, de autos, que son también las cosas que uno le está pidiendo, digamos, a la madre tierra. Y todo esto se coloca en un recipiente de metal, se prende y el humo que destila es como que se va pasando por toda la casa y eso de alguna manera limpia los lugares. En el ritual de la Pachamama, teniendo en cuenta que realizamos cada uno en su casa, cada persona tiene un momento donde, vamos a decir así entre comillas, se le reza a la Madre Tierra, se le agradece por todo lo que te ha brindado y se le pide por lo que uno desea. Este acto puede estar dirigido o no por una de las personas involucradas, pero por lo general siempre hay como una especie de líder, que bueno, en mi caso es mi abuelo, que generalmente veo que sí que es la persona de mayor edad por ahí que lo realiza, que es como que va guiando a los demás en lo que deben hacer. Y cuando se termina este ritual también se realiza una comida y una suerte de festejo entre todos los presentes por el agradecimiento que se ha llevado a cabo. También en estas fechas, cuando las personas poseen un bien nuevo, puede ser un vehículo, una casa, una propiedad o lo que sea, se realiza lo que se denomina la chaya, que es una especie de agradecimiento a la Madre Tierra por lo que uno ha conseguido, y este objeto nuevo se adorna con serpentinas de colores, papel picado y talco, y esto es como demostrarle a la Madre que uno le está agradeciendo lo que ha conseguido. La Pachamama puede entenderse como una especie de religión en sí misma, o no, pero bueno, en este caso, por lo menos en Jujuy, que es una provincia altamente católica, la Pachamama convive pacíficamente con el catolicismo y de hecho muchas personas católicas realizan también este ritual todos los años. Y bueno, el sincretismo entre estas creencias también hace que se utilicen palabras como bendecir cuando uno habla de la Pachamama, que son palabras como que derivan del catolicismo, y también incluyen por ahí en los rituales se incluyen cruces o rezos tradicionales como el Padre Nuestro y el Ave María al momento de agradecer. Entonces, se habla de un ritual religioso porque es un momento en el que las personas se ponen en contacto, digamos, con una deidad, que en este caso es la tierra, a la cual le rezan, le agradecen, le brindan ofrendas y le piden ayudas. Esta tradición del 1 de agosto en San Salvador de Jujuy se mantiene mayoritariamente gracias a las personas mayores que las van pasando de generación en generación, y tiene acá una relevancia muy importante, tal que Jujuy ha sido declarada capital nacional de la Pachamama, e inclusive en estas fechas pueden verse no solamente que las familias lo realizan en sus casas, sino que se hacen en instituciones como escuelas, universidades o lugares, espacios gubernamentales. Bueno, el gobernador de la provincia siempre realiza el ritual y sale eso por todos los medios. Y bueno, tal vez quizás muchos no conozcamos bien el origen de esta tradición, y me voy a incluir, pero es como considerado como algo fundamental de la identidad de los jujeños, y es por eso también que creemos que es algo que debemos preservar. Entonces, para ir concluyendo, en base a estas dos descripciones que hice de los dos rituales, podemos decir que aunque estas prácticas se lleven en lugares, continentes diferentes, países diferentes, lugares diferentes, tienen como algunos elementos entre ellas que los comparten. En primer lugar, hay una relación entre las deidades involucradas y la naturaleza. Y si bien la Pachamama no tiene una figura humana que la que responda, se la toma como una diosa, y esto también sucede en el chamanismo, que tienen los dioses de la naturaleza. Entonces ahí tenemos como un primer punto de conexión, digamos. Después podemos hablar del hecho de realizar una ofrenda de agradecimiento, ya que en ambos casos tenemos presentes alimentos, bebidas, y al finalizar el ritual las personas que están involucradas comparten los mismos, entonces se da una suerte de comunión y celebración en la que no solamente está agasajada la deidad, sino que los involucrados también de algún modo son agasajados.
En ambos casos el ritual está como una manera de conectar los dos mundos. El comunicarse con los dioses en este caso no es que se hace de cualquier manera, sino que se hace específicamente a través de este ritual, con la intervención de la chamana en un caso, y con la intervención de todos los involucrados por el otro caso, y involucra por supuesto una preparación especial, un lugar especial, elementos particulares, y que las personas que lo están haciendo crean solemnemente en lo que están realizando. Otro punto de conexión sería el principio de reciprocidad, ya que se realizan ofrendas para agradecer a los dioses los que nos han dado, y se busca el bien de todos, o sea, pedir el bien de nosotros, a la vez también el bien de las divinidades. Es como que se pide y se ofrenda, se agradece y se ofrenda. Entonces, entregar algo para conservar el confort de la deidad es como el motor del círculo de estos rituales. No solo se piensa en uno mismo, sino que se piensa en el ser divino con el cual nos estamos comunicando. Ambas tradiciones permanecen en el tiempo esencialmente por la continuidad de sus prácticas y porque se han constituido como elementos fundamentales de las culturas de sus pueblos. La transmisión oral ha sido esencial para que estos perduren a lo largo de la historia, ya que en ambos casos ninguna de las dos constituyen elementos de las religiones predominantes de los lugares donde están, sino que están más bien como en un segundo plano, pero a la vez son bienes culturales de peso que buscan ser mantenidos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina. Sumamente interesante. Quiero aclarar que le hemos dejado un poquito más de tiempo a Carolina porque María del Carmen usó menos tiempo del que le correspondía, entonces para complementar un poco. Muy bien. Hay algunas preguntas, hay varias preguntas, son temas que han generado muchas inquietudes, indudablemente. Así que vamos a ir arriba y empezamos. A ver aquí, bien. Francisco Tita dice: Mercedes, te felicito, un tema muy interesante, excelente exposición. Una pregunta: ¿cómo se manifiesta el Han en el suicidio de adolescentes y jóvenes? Bueno, esa es una pregunta interesante porque se hizo, ustedes saben que los suicidios en la gente joven, sobre todo entre los 18 y 25 años, como les decía, son muy frecuentes. Y a la muerte de ellos, el gobierno de Corea comenzó a investigar las causas y se hace lo que se llama una autopsia psicológica. Entonces comenzaron a contactar a familiares, amigos, docentes y demás, y encontraron que todos pasaban por una de esas situaciones de soledad, de lejanía, de no poder integrarse a un grupo. En el caso, que no tuve tiempo de comentarlo en la exposición, en el caso de homosexuales, o sea, de gays y de lesbianas, como son mal vistos por la sociedad coreana, son de los que más padecen y sufren esta situación, y también son candidatos al suicidio. Si hubiera un elemento que los pudiera definir, no es uno solo, sino que son varios, yo diría que a raíz de estas autopsias psicológicas que se hace de esta gente joven, la no integración, como dice Jenner, y la soledad son los dos factores más importantes que conducen a esta gente al suicidio. No sé si contesté la pregunta Francisco. de Francisco. Aquí hay otra continuación, mientras Francisco sí nos comenta. Muchas gracias, Mercedes, de Bárbara Baboleo. Pregunta: ¿hay alguna política pública que aborde este problema, Mercedes, en Corea? Bueno, sí, este también es un tema interesante. Corea, ustedes saben que comienza a surgir como uno de los tigres asiáticos a partir de la década del 80, y surge de la nada. O sea, no existía ningún tipo de programa de protección social, ni un ministerio de desarrollo social, ni nada por el estilo. Comenzaron alrededor de la década del 80 un programa en los 85 más o menos, que se llamó Bienestar de Mayores, que daba jubilaciones extendidas
y el seguimiento del mayor a domicilio, que lo están haciendo. Pero el problema en esa época no era tan grave por dos razones. Una, porque estaba todavía, digamos, permanente esa sensación de Hugh confuciana, que implica el deber que sienten los hijos hacia los padres, pero sobre todo porque la tasa de natalidad en Corea era alrededor del 2,10%. En cambio, la tasa de natalidad actual en Corea es de 1,23 hijo. Entonces, ¿qué pasa? Antes había 2 para sostener a padres ancianos, adultos mayores. Ahora hay 1 y un poquito, y en esa carencia, en esa diferencia es donde vemos también el estado de desprotección y de dificultad que tienen los mayores coreanos. Si alguno de ustedes vio esta famosa serie del calamar, habrán visto de los padres de los protagonistas cómo muestran la situación de algunos adultos mayores, ¿no es cierto? Tradicionalmente en la cultura coreana siempre han sido los hijos quienes se encargaban de los padres, pero la vorágine de los ascensos de trabajo, de conseguir empleo, la necesidad de insertarse en una sociedad altísimamente competitiva, hace que eso suceda. Por otro lado, recién en 2004 el gobierno coreano empieza digamos, una política comprensiva y definida para solucionar los temas de suicidio, que era un tema que no lo tenían demasiado estudiado. Estas políticas tienen distintos factores. Por ejemplo, se ha pedido a los docentes de las universidades y de los últimos años de colegios secundarios que estén muy atentos al comportamiento de sus alumnos, y hay una línea de suicidio, una línea telefónica por la cual deben informar si notan alguna reacción. Se han mejorado las situaciones de enfermedad mental. En Corea todos aquellos que padecían una enfermedad mental eran de cierta manera apartados, alejados, eran como una especie padecer una especie de estigma. Entonces ahora desde 2004 hay una especie de apertura donde se ofrece servicio de atención psicológica a aquellas personas que están pasando por depresiones, que tienen adicciones de alcohol o de otro tipo. De todas maneras, esto ha probado que hasta ahora no ha sido suficiente. Se ha reducido, pero no, digamos, todavía sigue teniendo Corea una tasa altísima de suicidios, Bárbara. Bien, gracias, Mercedes. De Francisco Tita a Celeste, excelente exposición. Y la pregunta, ¿los suicidas coreanos tienen los mismos rituales funerarios? Cele. Esa es una pregunta que yo hice en la etapa 1 de la investigación de algunos casos disruptivos, en donde básicamente quedaba a discreción de la familia, y la familia acompañaba el proceso y depende también de la iglesia. En la etapa de la parroquia de los Santos Mártires Coreanos no lo pregunté porque, o lo pregunté de manera oblicua porque sé que es un tema que no es aceptado, entonces, digamos, la respuesta era obvia. Y en la tercera parte deliberadamente no lo pregunté porque es un tema excesivamente delicado para tratar en pandemia, y opté por no hacer la pregunta, dejando las bases para eventuales entrevistas y profundización en la temática una vez solucionado o traspasado en otra etapa. Gracias. Yo puedo, si sí. me permitís, Liliana, agregar algo. Por Lo supuesto. que yo he visto de las fotos de los sepelios sobre todo de adolescentes y de gente joven en Corea, siguen presentando una especie de altar con flores blancas. Ustedes saben que el blanco significa el luto en Oriente, y la foto de la persona que ha fallecido.
Yo creo que en el caso de los suicidas, depende, como dice Celeste, depende de la idea de la familia, pero se sigue conmemorando la presencia de esa persona de esta manera, con las fotos, las flores y demás. Sí, de Bien. los casos, perdón, de los casos que sí hemos entrado en la primera parte de 2017-2018, coincido con una parte de la exposición de Mercedes, que era por cuestiones de honor, por estafas, por cosas vinculadas a lo económico, en gran medida, ¿no? Bien. Miguel Candia manifiesta excelentes exposiciones, Mercedes y Celeste. Bárbara Baboleo, gracias Celeste, muy interesante pregunta de lo que algo adelantaste. ¿Los jóvenes, las nuevas generaciones siguen estas tradiciones? ¿Se transmiten como medio para mantener las costumbres y la identidad coreana? Básicamente lo que sí me han manifestado que continuaban era con la Chetza, que es la cena al año o cada vez que se cumple el aniversario de la muerte del familiar, aunque sabían que de alguna forma eso iba a tener se iba a diluir a futuro, porque la Chetza tiene distintas etapas, tiene que tener carnes de aire, de agua, de tierra y demás, y entonces había cosas que en el día a día no se puede hacer un jueves a la noche porque al otro día se trabaja o se va a la escuela, es decir, se empiezan a hacer como a postergar o a simplificar cuestiones que en otro momento tuvieran otro tipo de complejidad. Sí, por ejemplo, estaban muy contentos con algunas iglesias que lo que hacían era que tener su propia combi o contratar una combi para que los más ancianos pudieran ir más seguido al cementerio en los tiempos que ellos consideraban o que creían pertinentes, es decir que sí, estaban muy aliviados incluso de que ese servicio se ofreciera y no tener que llevarlos ellos, por ejemplo. Así que se encara a futuro una cierta, no sé si solución, pero sí por lo menos un sostenimiento un poquito más relajado con respecto a las costumbres. Muy bien, gracias, Cele. Bárbara Baboleo manifiesta, agradece a María del Carmen. Dice, los felicito por el trabajo. No tengo una pregunta, sino un comentario. Y dice, hace muchos años, la profesora Silvia Sellingson, Claro, de México, me mostró una teja, un adorno de tejado mexicana, de un pueblo originario que lamentablemente no recuerdo en este momento el nombre, y una coreana de época similar. Quedé impresionada por la similitud, no tenía una respuesta. Quizás pueden ensayar, se refiere ahora a María del Carmen, alguna hipótesis cuando esté más avanzado el trabajo. Muchas gracias por la presentación. No sé si María del Carmen o Irene quieren hacer algún comentario al respecto. Sí, ya lo Bien. habíamos, perdón. Si quieres, Irene. Bueno, pues sí, comentar nada más que efectivamente hay muchas similitudes, incluso con el tema de Carolina, pues también ahí vemos cómo en toda la cultura latinoamericana podemos encontrar similitudes, entonces realmente no estamos tan lejos como pareciera. Bien. Y pues dijera Bárbara, a lo mejor una hipótesis o posiblemente en un tiempo más antiguo tuvieron contacto porque es muy común o muy similar los ritos de los chamanes. También aquí en los pueblos originarios, ahorita que le escuché a ella, se siguen haciendo de forma muy parecida. Bien, bien. Bueno, Carmen lo decía aquí, ¿no? Que las similitudes son increíbles, es como dices, hacer algo más profundo para acabar de entender las similitudes. Pareciera que tuvieron contacto en los tiempos antiguos, ¿sí? Bárbara agradece, interesantísima exposición. Bárbara también, con Mercedes, muchas gracias, muy completa la respuesta. Francisco, gracias Mercedes y Celeste por sus respuestas. Jadra Ocaranza es una alumna de la Universidad Nacional de Tucumán.
Excelentes ponencias, muchas gracias. Bueno, agradecen. Gracias por la presentación, Javier Choi, a todos. Bárbara, muchas gracias, Carmen e Irene. Aquí hay una, Mercedes. ¿Se sabe si hay estudios de ADN de los pueblos originarios americanos y los coreanos, por ejemplo? Tal vez María del Carmen o Carolina. Sí, tal vez María del Carmen o Carolina. Pueblos originarios americanos y los coreanos. La verdad que yo no tengo conocimiento al respecto. Sé que hay como algunas teorías, pero son un poco así como de los orígenes del mundo y de cómo nos fuimos mezclando y como que quizás ahí puede haber algún rastro que haya, alguna conexión, digamos. Pero la verdad que no he investigado sobre el tema. Creo que es un tema muy interesante, de hecho, para investigar, así que muchas gracias, Mercedes, por la pregunta. Lo voy a averiguar. Bien. ¿Y estas son todas las preguntas o hay aquí en preguntas y respuestas? No, parece que no. Yo quería hacer un breve comentario, Carolina, con respecto, me encantó que especificaras, ¿no? Estos son los ritos de la Pachamama en Jujuy, claro. Nosotros estamos en Tucumán y aquí tenemos muchos pueblos originarios, ¿no? Sobre todo en nuestros valles calchaquíes, ¿no es cierto? Y en las montañas de la Conquija, sobre todo en Tafí del Valle, en Amaicha, en el Mollar, ¿no? Y realmente son muy, muy similares, ¿no? Aunque seguramente en cada espacio, en cada lugar, van adoptando especificidades, ¿no? Así que, bueno, la verdad que muy, muy interesante y muy movilizantes todos estos temas. ¿Hay alguien más que deseara comentar algo? Esperen un poquito que vea la hora. Bueno, casi las 18:30. Ha sido un placer, todas las exposiciones fueron muy interesantes, las preguntas, las respuestas, así que te cedo la palabra, querida Bárbara, por si quieres ya invitar a la próxima, al conversatorio. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todas y cada una de las ponentes. Fueron interesantísimas sus exposiciones y como habrán visto me quedé acá. No me fui a la otra mesa, que les dije, porque estaba como muy entusiasmada escuchándolas. Así que les agradezco la participación y por supuesto a Liliana la coordinación de la mesa. Y tenemos un ratito de tiempo en esta mesa para prepararnos para el primer conversatorio que va a tener lugar a las 19 horas de Argentina y que aborda las producciones audiovisuales y textuales de aquellos argentinos que viajaron a Corea del Norte. Con un panel muy interesante, así que están todos invitados, esperamos verlos por allí. Y cierro entonces esta mesa agradeciéndoles una vez más por la participación y el entusiasmo. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Adiós, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Chao, Carolina. Hasta luego, Carmen.